Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado, analista político y estadista Joel Horta. Hoy en la palestra pública porque formó parte del grupo de venezolanos que suscriben el reciente acuerdo, la mesa que se abre de negociación por parte de sectores opositores con el gobierno nacional. Para muchos ha sido esto una traición, calificado de esa manera, para otros una oportunidad. Nosotros vamos a analizar con Joel toda esta situación que está en la palestra pública, pero en números, porque él maneja unas cifras que me parecen muy interesantes y periodísticamente hablando importantes de conocer y compartir con todos los venezolanos. Recordándoles que esta entrevista usted también la podrá ver a través de www.gentedehoy.com. Bienvenido, Joel, como siempre, un placer. Gracias, muy amable tu invitación y pues aquí estamos de nuevo hablándole a la gente con toda claridad. Efectivamente, el día lunes se suscribió un acuerdo con logros obtenidos al día siguiente, en cuanto que el diputado Edgar Zambrano ya está libre. Aspiramos que en esta semana deban quedar liberados 57 venezolanos más de los que están hoy detenidos. De igual manera, el próximo martes se incorporará la fracción parlamentaria del PCV y estamos instalando mesas técnicas para tratar los distintos temas. Uno de ellos el Consejo Nacional Electoral, el otro que es muy importante que tiene que ver el intercambio de petróleo por alimentos, medicinas e infraestructura, que es un programa que se aplicó en Irak durante 6 años, una inversión de cerca de 70.000 millones de dólares, y estamos procurando esto afortunadamente sin la intervención militar extranjera. Joel, hay unos puntos que ustedes han suscrito con el gobierno que son públicos y notorios. Y como decíamos y ofrecimos que íbamos a hacer un análisis en números, me gustaría ir analizando cada uno de esos puntos. En primer lugar, bueno, vamos a el que tú tocaste y que fue uno de los logros precisamente iniciales, que es la excarcelación de Zambrano, el diputado, pero que hay una promesa también de otros presos políticos. Hay personas y abogados y actores que tienen que ver con el tema que han mostrado su preocupación, que quieren hacer una vinculación para ver si las personas que ellos representan están en la lista. En números, háblanos del tema de los presos políticos. Sí, en principio se acordó la libertad de 58 de los 400 presos políticos que al día de hoy están detrás de las rejas en Venezuela. ¿Quién eligió esos 58? ¿Cómo fue la...? Entre el gobierno y la oposición. Y a mí, y tú hablando de números, cuando hablan de la oposición minoritaria, a mí me causa mucha gracia. Y digo que Bueno, eso de una manera incluso peyorativa. Por eso, porque además es mentira. Cuando revisamos los números, todas las estadísticas, todas las encuestas afirman que los partidos de oposición en su conjunto, todos llegan a sumar más o menos un 14%. De modo que todos los partidos de la oposición son muy pequeñitos. Somos partidos pequeños. Eso es cierto. ¿Incluyendo los de vieja data? Incluyendo todos los partidos. Acción Democrática 3%, Primero Justicia 6%, Voluntad Popular 5%. Es decir, todos los partidos están muy pequeñitos. Pero vale decir que en mayo del 2018, COPEI sacó 900.000 votos, Avanzada Progresista sacó 700.000 votos, el partido
el partido del pastor Bertucci sacó cerca de 1 millón de votos, y luego en las elecciones municipales Soluciones para Venezuela sacó 100.000 votos. De modo que esos partidos que participamos el 20 de mayo, porque queríamos salir del presidente Nicolás Maduro desde el año pasado, y no fuimos con una promesa aérea como la de la abstención para regalarle la reelección al presidente Nicolás Maduro Moros, contamos con una fuerza electoral cierta. No se sienten aludidos. No, para nada. Nosotros somos la oposición democrática, constitucional y electoral de este país, porque además somos los verdaderos partidos políticos que podemos postular. Y esto lo digo para que entiendan que en el momento que se convoque a una elección en Venezuela, los 5 partidos que han suscrito el acuerdo somos los que podemos postular candidatos presidenciales, a diputados a la Asamblea Nacional, a gobernadores y alcaldes. De modo que invitamos a Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, a que comiencen los trámites para relegitimarse como partidos y puedan ser partidos políticos, porque al día de hoy no lo son. Y esa es parte de la molestia que pueden sentir. Pero es que nosotros durante 3 meses estuvimos realizando reuniones con el gobierno nacional, y debo decir con franqueza que han sido reuniones cordiales, que han sido reuniones... ¿Cómo cuántas reuniones? De empatía. Se realizaron 6 reuniones. ¿Dónde se realizaron 6 reuniones en un hotel, en un hotel capitalino, con mucha discreción. ¿En privados? Sí, con mucha discreción. ¿Y esas reuniones invitaban a la gente de Guaidó? Se firmó un acuerdo de confidencialidad. O sea, ¿cómo hicieron para convocarse? No, se convocó, porque es que volvemos a lo mismo. Mientras hay un factor opositor que juega el todo o nada, es decir, amarrados a su mantra, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pues nada, eso no es política, eso es una mentira. Pero fíjate que Estados Unidos está amarrado a esa mantra. Bueno, seguirá amarrado, y el gobierno de los Estados Unidos, cuando vaya viendo resultados, tendrá que ceder en su postura. Cuando nosotros acudamos a Naciones Unidas, además, cuando reinstitucionalicemos la Asamblea Nacional, y esa Asamblea Nacional comience a funcionar a su 100% y pueda la República entonces solicitar empréstitos, fíjate, solicitar empréstitos internacionales, emitir deudas, podamos nosotros ir resolviendo todos los temas que hasta el día de hoy no se han podido resolver por la dualidad del poder legislativo. Cuando ya la Asamblea Nacional y esté conformada por la mayoría de sus diputados, porque además no solo estamos diciendo que vengan la bancada del PSV, sino que puedan reincorporarse a sus curules los diputados que están en el exilio. ¿Están los números en la Asamblea? Sí, por supuesto. Cuando se incorporen los 54 parlamentarios, eso es parte del acuerdo. Parte del acuerdo tiene que ver que en el mismo momento que ya esté funcionando al 100% la Asamblea Nacional Constituyente va a pasar a un muy segundo plano. Y lo que se quiere, y es lo que pediremos y estamos trabajando en ello, es que cese en sus funciones en el momento que esté activada la Asamblea Nacional. Estamos solicitando también la reincorporación de los parlamentarios que están en el exilio, los que están detenidos, y estamos haciendo además un llamado de atención al diputado Juan Guaidó para que cambie porque la ruta. Lo ratificaron, ¿no? Creo que fue la valoración como presidente de la Asamblea. Por eso, pero es que eso no lo decide, y además no es el tiempo para definir eso. ¿Quién se está tratando de enlazar con Guaidó desde este grupo? ¿Hay alguien haciendo esa tarea? Bueno, yo estoy en este momento haciéndolo públicamente. Diputado Guaidó, por favor, rectifique, incorpórese a la mesa de diálogo nacional, o si continúa en la mesa de diálogo en la que están en Barbados,
vaya por esta vía, vaya por la vía correcta de la historia, que es la vía de la política, Y no los que de la quieran estar en Barbados, antipolítica. por ejemplo, aliados que uno lo vio durante un tiempo, inclusive haciendo trabajo político con Soluciones y con otras organizaciones como COPEI, en la persona de Eduardo Fernández, acaban de apostar por Barbados, por lo menos el hijo, ¿no? Bueno, la postura, yo estoy convencido Y han negado públicamente que han estado en estas conversaciones. no, yo debo decir con responsabilidad que COPEI participó de las reuniones, COPEI estuvo trabajando para que esto se lograra. De ¿Y modo, qué pasó a última hora? Bueno, no me quiero meter en los asuntos internos del Partido Social Cristiano COPEI, con quien tengo gran empatía por cuanto yo milité durante muchísimos años y esperan gran ustedes todavía que parte se de mi decida? carrera política la hice en COPEI. He conversado y lo puedo expresar públicamente con Pedro Pablo Fernández y ellos están evaluando y yo estoy convencido que en su momento van a incorporarse a esta mesa, porque es que Barbados, O sea, Barbados, colocándonos en esos zapatos, ¿qué evalúan? Que hay muchos sectores en Venezuela que les está calificando a ustedes de traidores, es que no, quieren es, ser calificados. es que no son ¿Es muchos, miedo? no son muchos factores, Exi. Aquí hay un grupo de oposición radical que no llega al 10% del país y que son los reyes del teclado y que nos agreden con barbaridades, con soeces, con groserías. Aprovecho y les digo a todas esas personas que me han dicho infeliz, que me han dicho, bueno, que mi madre, cualquier cosa, esos insultos se les agradecen, porque indican que no estoy equivocado. Así que para ustedes un beso cariñoso, un abrazo fraterno y mis bendiciones. Nos vamos a ir a un corte, pero en la próxima parte quisiera que nos ofrecieras la mayor cantidad de infidencias posibles en torno al caso de la posibilidad que Venezuela tenga un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes son los nombres que están ya mencionando para estos cargos? ¿Cuáles serían los procedimientos que en tiempo y en números se está haciendo en función de tener un nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué tanto podría darle esto paz y posibilidades a Venezuela de reenrumbarnos hacia la democracia, la participación y sobre todo la Venezuela libre que todos necesitamos y merecemos? En la próxima parte. Perfecto. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista hoy conversando con Joel Horta, quien es abogado y analista político. Hoy forma parte también de Soluciones para Venezuela, con un cargo nacional en esta organización política, donde han protagonizado la firma de un acuerdo por parte de sectores de la oposición con el gobierno nacional para reinstitucionalizar el país, digamos, a través de la Asamblea Nacional y otras acciones muy importantes. Quedamos para conversar la intención y de acuerdo a los puntos que ellos han suscrito en este acuerdo de propiciar la selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se ha adelantado con respecto a este tema? Si ya hay nombres, si hay mecanismos, que obviamente que estén en la Constitución, pero cuáles son los acuerdos a los que han llegado, que se habló en estas primeras horas. Sí, el mecanismo constitucional indica que es tarea de la Asamblea Nacional nombrar al Consejo Nacional Electoral. De modo que la incorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y la reincorporación de otros diputados de la oposición que al día de hoy no están ocupando sus curules, tiene que ver justamente con eso. Estamos montando una mesa técnica para tratar también el tema electoral, donde se van a recibir las credenciales de los venezolanos que aspiren ser los nuevos rectores. Nombres hay varios. No me corresponde a mí saber si son o no son, pero bueno, entre nos, pues. Pero podemos decir que se ha mencionado, por ejemplo, Andrés Caleca, quien fue ya presidente del organismo. Se habla
de el rector actual, Luis Emilio Rondón Jr., se habla de Cristóbal Fernández Daló, se habla de Leopoldo Pucci, se habla de algunos otros importantes venezolanos que puedan ocupar ese organismo, porque no son solo los rectores principales, sino que hay rectores suplentes. Además, el problema del CNE no es nada más el cuerpo de rectores. Esa es una institución que ha ido desmoronándose por cuanto su cuerpo técnico se ha jubilado, se ha retirado del organismo. O no les alcanza el sueldo y se han ido del país. Y se han ido del país, y aguas abajo, eso en los estados y en los municipios, tiene también que ser resuelto el problema. De modo que ¿En qué tiempo? El tema del CNE, eso es un tema que puede resolverse, aspiramos, en los próximos 6 meses. ¿Eso funciona si, por ejemplo, el sector de Guaidó no está conteste con esa situación? Es que el país va a funcionar con o sin Guaidó. O sea, tenemos que entender que si Guaidó, el diputado Guaidó, se convierte en una piedra de tranca, pues será apartado del camino, porque Venezuela es mucho más que Juan Guaidó, por Dios. Y yo no tengo nada en contra del diputado Guaidó, pero lo que no podemos permitir los venezolanos es que por el capricho de un pequeño sector del país nosotros estemos entrampados y no podamos avanzar a que el país salga adelante. Fíjate, hay un tema importantísimo, el tema de las sanciones. Estados Unidos ha dicho que mientras esté Maduro en el poder, las sanciones siguen vigentes y que si Guaidó no está en esa mesa de negociación, no la van a considerar válida. Bueno, nosotros tendremos la oportunidad de conversar con múltiples países y de igual manera tendremos que conversar con el gobierno estadounidense y hacerle entender que el país, como lo dije hace un minuto, va mucho más allá del presidente de la Asamblea Nacional, porque lo que es impensable es que nosotros estemos bajo la jurisdicción o tutela de cualquier gobierno extranjero. Nosotros somos una nación, nosotros somos un país soberano, por Dios. Entonces, el empeño en que nuestras decisiones la tomen otros ha sido una gran equivocación. Las veces que Venezuela ha determinado que sus problemas lo diriman terceros, hemos sido absolutamente perjudicados. Así fuimos despojados de millones de kilómetros de hectáreas de nuestro territorio con Colombia. Lo mismo sucedió con la Guyana Esequiba. Y uno de los puntos del acuerdo tiene que ver con eso, la defensa del territorio de la Guyana. De los 6 puntos, de los 6 acuerdos previos, porque debo decir que la Mesa de Diálogo Nacional tiene esa gran ventaja, es que nos estamos comiendo el elefante por pedacitos, como debe ser, acuerdos parciales, no el todo o nada, el Maduro vete ya y el no volverán. Fíjate No, eso no es así. Estamos viendo un tuit de Guaidó que dice que con una sola estrategia, la unión de todos los factores nacionales e internacionales. Bueno, me parece muy bien. Bienvenido, diputado Guaidó, a la Mesa de Diálogo Nacional. Será bienvenido en la Casa Amarilla y que usted establezca su rúbrica allí en el documento que suscribimos. Ojalá, y ojalá lo haga el diputado Henry Ramos Alup, y ojalá lo haga de Primero Justicia, no sé, porque aparentemente ahora eso está dividido y por un lado está Enrique Capriles y Julio Borges. Bueno, pero que lo firmen los dos. Lo que tienen es que salir del camino equivocado, de la vía violenta para salir del gobierno. La Constitución es clara y establece cómo podemos salir nosotros de esta pesadilla. La posibilidad de unas elecciones presidenciales. Bueno, está planteada. Está planteada. Nosotros consideramos, y es mi criterio, que antes de las propias elecciones presidenciales, las elecciones parlamentarias, que además son las que están establecidas para sucederse el 2020, son mucho más importantes. Y yo voy a insistir,
cuando la gente decía, el problema es el presidente Chávez. El presidente Chávez murió. ¿Y qué sucedió? Bueno, ganó Nicolás Maduro. ¿Y qué era mejor? ¿Qué fue mejor? ¿El gobierno de Chávez o el gobierno de Maduro? El gobierno de Chávez. Obviamente, no teníamos una crisis como la que teníamos. No teníamos la crisis que teníamos. Bueno, entonces, pensar que el problema ¿Que es... no podemos ir para peor? Que el problema es Nicolás Maduro solamente. No, el problema es mucho más profundo. El problema es que Venezuela está a punto de desintegrarse como en el concepto de Estado-Nación, y una elección parlamentaria permitiría reestructurar y readecuar la realidad política actual, porque en ese acuerdo que firmamos está también la representación proporcional de las minorías. De modo que el próximo parlamento será un parlamento equilibrado y será un parlamento dialogante para poder llegar a los acuerdos requeridos para nombrar al Contralor General de la República, al Fiscal General de la República, a los rectores del CNE. ¿Cuándo creen ustedes que se puedan desarrollar esas elecciones? O sea, obviamente a través de la elección de un Consejo Nacional. A mí me gustaría mucho que pudieran ser el primer trimestre del año próximo, para destrancar el juego, porque es que el juego está trancado. Mientras tanto, la gente está pasando trabajo en Venezuela. Bueno, pasando. ¿Qué plantean ustedes como mesa? Bueno, el planteamiento de la mesa es acudir ante la Organización de Naciones Unidas y solicitar con Naciones Unidas la posibilidad de intercambiar petróleo por alimentos, medicamentos y obras de infraestructura que permitan a Venezuela recuperar la luz, la electricidad, recuperar el tema de agua, recuperar el tema de vialidad, recuperar el tema del transporte. Y eso no es una ilusión, porque ya ha sucedido, como lo mencioné en el primer bloque del programa, en países como Irak, donde la Organización de Naciones Unidas, a través de este intercambio de petróleo, inyectó para la reconstrucción de Irak después de los bombardeos y de la guerra que se produjo allí. ¿Y si la industria petrolera no está generando precisamente porque no hay inversión dentro de la industria para poder extraer petróleo? Bueno, lo generaremos, porque eso es parte del acuerdo y eso es parte de las conversaciones que se tienen que dar, por ejemplo, con el gobierno de Estados Unidos. Aquí hay muchísimas empresas norteamericanas que siguen trabajando en PDVSA. Por eso es que una cosa es el micrófono y otra cosa es la verdad. Hay que hablarle, así es, una cosa es la verdad verdadera y una cosa es la verdad procesal, decimos los abogados. La verdad verdadera es que en PDVSA siguen operando empresas norteamericanas. ¿A qué debemos hacer? Permitir que la inversión privada pueda reactivar PDVSA. Y está dicho por todos los especialistas, PDVSA con una inversión que sea sólida y rápida, recupera hasta 3 millones de barriles diarios su producción en menos de un año. Fíjate que hay actores y personas que he escuchado yo declarando que dicen que las personas que están en la mesa no son vinculantes a los problemas reales del país. ¿Ustedes se sienten vinculantes? Por Dios, somos venezolanos, nosotros vamos al mercado, nosotros se nos estropea el carro, se nos daña un caucho, tenemos personal al que hay que pagar un salario, o sea, nosotros vivimos aquí o es que somos marcianos, es un absurdo. Nosotros estamos absolutamente vinculados a la realidad de lo que sucede en Venezuela y por eso hemos logrado los que no lograron algunos otros actores que probablemente sí viven en un exilio dorado, maravilloso, viajando en primera clase, disfrutando de hoteles 5 estrellas, y los que están aquí, de igual manera, viviendo de los privilegios que les permite el poder. Nosotros, como no lo tenemos, estamos perfectamente claros en lo que está sucediendo en Venezuela día por día. También ustedes suscriben una comisión de la verdad. ¿Quiénes son los actores que formarían parte de esa comisión y cómo Bueno, la comisión se ventila? La Comisión de la Verdad, que fue nombrada por la Asamblea Nacional Constituyente,
y eso lo tiene que entender la gente, es una de las concesiones que debe hacer la oposición para poder ir resolviendo las cosas. Del otro lado, si tú te pones, no, es que yo no reconozco esa Comisión de la Verdad porque la Asamblea Nacional Constituyente, yo no la conta. Bueno, se vuelve a trancar el serrucho. Si el gobierno dice... Es la misma comisión. Es la misma Comisión de la Verdad. Nosotros quisiéramos... Ni siquiera un veedor de este lado. Que esa comisión fuese mucho más amplia, que tuviese integrantes nuestros, pero al final el sistema de justicia va a determinar, y yo estoy convencido que hay buena voluntad de parte del gobierno, y hay buena voluntad porque sabe que está metido en un gran problema. Pero el país no está funcionando. Pero la oposición le ha dado varias oportunidades, o sea, ha tratado de percibir la buena voluntad del gobierno y en muchos casos no ha sido eficiente. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué el gobierno ha incumplido los acuerdos? Porque un sector de la oposición vuelve a empeñarse, y yo lo debo decir clarito. Por ejemplo, lo del CNE, eso ya estaba resuelto en República Dominicana. Ya estaba resuelto. Pero era Nicolás Maduro no puede estar en el ejercicio del poder. Pues no. ¿Pero por qué? Si el señor, gústele o no a los que llamaron a la abstención, yo no tengo ese sentimiento. Yo no tengo ese sentimiento de culpa, porque yo hice todo para que Nicolás Maduro no fuera reelecto. Trabajamos muy duro y sacamos 3 millones de votos para que el señor Maduro no fuese reelecto. Y hubo un grupo que bajo la oferta engañosa, la estafa, que si no iban a votar, Maduro se iba inmediatamente. Pues ¿cuántos meses llevamos ya? Desde el 20 de mayo del 2018. Entonces, a la gente hay que decirle no lo que quiere oír, hay que decirle lo que debe oír. Eso es, Daxi, lo que debemos hacer los dirigentes serios. Para finalizar, Joel, la agenda inmediata en estas próximas horas. Bueno, como te digo, se van a conformar varias mesas. Nosotros estamos invitando a distintos factores, no solo los políticos. Pretendemos que suscriban ese acuerdo y se incorporen a la mesa de diálogo nacional, Fede Cámara, Fede Agro, Fede Naga, los distintos sindicatos, las universidades. Queremos que esto sea algo realmente amplio, no esas incorporaciones con voz y voto. No un cónclave, por supuesto. Cuando estamos hablando, le estamos hablando al presidente de Fede Cámara, al de Consejo de Comercio, al de Fede Naga. Estamos haciendo la invitación formal a todo mundo, porque lo que no queremos es que el secuestro que se tenía de la oposición pase a otras manos. No, nosotros no somos el G4, ni el G5, ni el G nada. Nosotros somos Venezuela. Joel, muchísimas gracias, encantada. Gracias, mi niña. Y agradecida además que sabemos que tienes una apretada agenda y hiciste el esfuerzo de estar aquí con nosotros para compartir esta importantísima información para Venezuela. Nosotros por nuestra parte nos sentimos complacidos por su amable audiencia, a nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Lopeza, y nos despedimos deseándoles como siempre una maravillosa tarde. Gracias, maravilla. Informativo Mira TV está en ti.